Pero ya hemos hablado de algunas cosas que Él hizo y como son principios, hermanos, pueden aplicarse a los líderes de casa, pueden aplicarse a los líderes de la iglesia, pueden aplicarse inclusive a los líderes de una nación. Lo primero que hizo el Señor fue llamarlos. Todos tenemos que tener un llamado, hermano. Él llamó a 12 para que estuvieran con Él. Es la asociación. El Señor Jesucristo los atendió y les enseñó estando con ellos. Después les pidió que se consagraran. Este es el precio del liderazgo, hermano. Cada líder, cada persona debe de, vetar el pecado o boicotearlo y debe de cargar su cruz y debe de ir en pos de la santidad en ese camino que el Señor ha dado. Y la semana pasada terminamos o hablamos de la impartición. Dijimos que Él les dio, hermanos, de su doctrina, para librarlos del sectarismo, del denominacionalismo que los atacaba, su verdad. Les dijimos también, hermano, que el Señor Jesucristo, les había dado, hermanos, su paz para guardar sus corazones. Ellos deberían de estar seguros, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Mi paz os dejo, mis paz os doy, y no como el mundo la da. Y vimos también que les dio su poder, hermanos, para vencer el mal. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, y claro que ya nada más lo leímos, les dio también el Espíritu Santo, pero como ya habíamos visto esto el domingo por la mañana, ya nomás lo leímos. Ahora, hermanos, nos corresponde la demostración. Hay veces, hermano, que nosotros como padres de familia, es más fácil para nosotros, hermano, hablar que hacer. Y también, hermano, como líderes de la iglesia. Pero el Señor Jesucristo no solo dijo, sino también hizo. Y no solo hizo, hermano, sino que demostró con hechos las cosas, hermano, que le pedía a los discípulos. Vamos a ver hoy 3 cosas que el Señor demostró a sus discípulos. Es que son como sus hijos. Son, hermanos, sus hermanos menores. Son los parvolitos o los que vienen en el kindergarten y tiene que llevarlos de la mano y enseñarles. Y les va a enseñar, hermano, a través del ejemplo. Le dice el papá al hijo, el papá está borracho, cuando usted sea grande no tome. Eso pierde, ¿verdad? Pierde poder, no hay poder moral. Está diciendo que no tome y él está borracho. Cuando usted sea grande no robe. Pero el garaje está de partes robadas del trabajo. No solamente el Señor Jesús dio los mandamientos, sino que también demostró, hermanos, con hechos en esta tierra varias cosas. Y lo primero que vamos a ver, que Él demostró cómo se gana un alma. A veces nosotros lo hacemos muy complicado. Para el Señor era natural, hermanos. Era natural. Y lo que Él quería era enseñar a sus discípulos cómo ganar almas. Y las ganó frente a ellos. También, hermano, Él les va a demostrar cómo se vencen los demonios. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, siempre demostró ser más fuerte que el diablo. Y también demostró cómo se hacen los líderes. Y como dijese el apóstol Pablo, cuando los hermanos de Corinto lo rebajaban, ¿verdad? Y lo humillaban. Y le decían, tú no eres apóstol, que andas ahí
diciendo que apóstol. Tú ni has visto al Señor Jesucristo. Y él en 2 Corintios 9 pues les dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. Y luego dice, en mi defensa les voy a decir esto, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? ¿No son ustedes el sello de mi apostolado? Esto es precisamente también lo que Jesús va a demostrar. ¿Cómo se hacen discípulos? Haciéndolos. Ellos, hermanos, son los discípulos de Jesús. Vamos a empezar con lo primero. ¿Cómo se gana un alma, hermanos? ¿Cómo se gana un alma para Cristo? ¿Cómo se trae a alguien, hermano, de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cómo viene alguien, hermano, a dejar el mundo y a seguir a Cristo? Bueno, el Señor Jesucristo lo hizo de esta manera. Él se acercaba, hermanos, a los perdidos con naturalidad. Cuando Él se queda, hermanos, solo en Juan 4 con la mujer samaritana, la palabra del Señor, hermanos, dice que el Señor poco a poco entró en una conversación. Dame de beber. Tú, como siendo judío, me pides a mí, mujer samaritana. Oh, mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y te daría agua viva. Y empieza, me parece que tú eres profeta. Y bueno, empieza la mujer y Jesús, una conversación normal, hermano, normal. Y llegan sus discípulos. Habían ido a comprar el mandado, comida, y regresan. Y dice el versículo 27 al 30, en esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí tenemos al Señor Jesucristo que se gana a esta mujer samaritana, que lo rechaza, hermano, y que lo desprecia, y que dice que ni siquiera debería de hablarle. Y eso en su cultura era algo normal. Los judíos cuando llegan, o los discípulos cuando llegan, cállate, está hablando con una mujer desconocida y es samaritana. Pero el Señor, hermano, rompe barreras culturales, rompe barreras sociales, barreras tradicionales, y Él, hermano, habla con naturalidad. Y si tú lees todo el capítulo 4, tú vas a ver esto, hermano. El Señor Jesucristo, Él es natural, comienza a platicar. Y Él llegaba a las bodas, llegaba a las fiestas, llegaba, hermano, a cualquier reunión y siempre aprovechaba la oportunidad de acercarse a los perdidos y hablarles del reino y de su Padre. Mira, el Señor Jesucristo ganó guerrilleros. Simón el Celote era un guerrillero. Ganó ortodoxos, judíos, hermanos, que amaban la religión natural del judaísmo. Ganó los de la iglesia, lo que es tradicional de los judíos, las sectas, fariseos, saduceos, ancianos. De todos esos lugares, hermano, el Señor trajo, podríamos decir, denominacionales. El Señor los traía y los convertía, hermano, los traía la verdad. Natural, hermano. ¿Cómo está? Muy bien. Mira que los tiempos han sido difíciles. Oh, sí, mire que el Congreso está cerrado. Mire que hay una oportunidad para hablar. Bueno, el Señor, Él puede hacer que las cosas cambien. Si nosotros oramos, Él puede abrir las ventanas de los cielos. Y empezamos nosotros, hermano, a hablar de la fe en Dios, de la confianza, de los mandamientos.
Y así es como se gana un alma. Pero también él, hermanos, lo que hacía es que usaba las escrituras con claridad y con destreza. Tengo un libro, hermanos, de un plan maestro para la evangelización. Y dice ese libro, hermanos, que en los evangelios Jesús citó 76 veces las escrituras a sus discípulos y más de 90 las usó con los inconversos. Pero realmente a mí se me hace poco esto. En los 4 evangelios, el Señor, hermano, por donde tú leas, el Señor está hablando Biblia, respiraba Biblia, predicaba Biblia. El Señor hablaba con claridad y como lo vimos en la mañana, si eran sembradores, les aventaba la parábola de sembradores, trigo y cizaña. Si ellos, hermano, eran negociantes, les daba pues la parábola de los talentos. El Señor de una u otra manera se bajaba al nivel de su audiencia para que ellos lo entendieran, el mensaje del reino, con claridad. Él les decía, si ustedes no se arrepienten, todos morirán igualmente. El Señor, hermano, era directo y sencillo y Él usaba las escrituras. Nomás un ejemplo de esto. Cuando Él enfrentó al diablo, dice Mateo 4, 7 y 10. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es el Deuteronomio. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Él está respondiendo con las escrituras, está predicándole al diablo o respondiendo, reprendiendo, hermanos, y venciéndole con las escrituras. Y más adelante en el Sermón del Monte, él dice en Mateo 5, 27, 31 y 33, oíste que fue dicho, esta es la ley, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pura Biblia, hermano. Pura Biblia. El Señor se acerca a las personas y trae la Biblia en la mente y en el corazón. Y el Señor, hermano, cuando platicaba con ellos, a través de sus labios salían, hermanos, pues esta palabra viva, palabra de Dios. Si nosotros queremos ganar un alma, hermano, sin ningún texto, perdemos el tiempo, hermano. Podemos entretener, pero nunca vamos a edificar ni a sembrar la semilla. La semilla es la palabra de Dios y el Señor nos dice cómo se gana un alma, pero también, hermano, el Señor no solamente se acercaba a los pecadores, les abría las escrituras. Inclusive después de resucitado en el camino a Emaús, Él iba predicando las escrituras y dice la gente que le ardía su corazón. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, es como un fuego, dijo Jeremías, que está dentro de uno, hermano, y empieza a consumirnos. Pero el Señor tenía otra razón, hermano, para acercarse su amor y su misericordia. Decíamos en la mañana, hermanos, que el hombre mira lo que está frente a él, lo alto, lo hermoso, lo fuerte, a lo mejor lo rico y lo pobre, como Santiago capítulo 2, y a veces de ahí tomamos posición y partido. Pero si nosotros viéramos y aprendiéramos a ver como lo hacía Jesús, nuestra vida sería diferente. Mira cómo miraba Él.
Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión, que también puede traducirse ahí misericordia, sentir con las entrañas, me duele. Yo no sé si tú has sentido eso. De repente llegas donde ves un accidente, ves gente dañada, amputada o hasta muerta, y tú ves esa escena y es algo que indescriptible, empieza a segregar tu cuerpo ciertas toxinas y empieza a retorcijones en el estómago por la tristeza de que ves eso, personas muriendo o muertas. Eso es sentir misericordia, compasión, sentir con todos los sentidos. Y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué esa compasión, hermano? Número uno, porque estaban desamparadas. Número dos, porque estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Hermano, no solamente se trata de acercarse a los pecadores, asociación, sino que también, hermano, tenemos que prepararnos con las Escrituras para hablarles. Como un obrero bien preparado que usa bien la palabra de verdad. Pero también, hermano, tenemos que verlas con ojos de amor y de misericordia. Así como alguien nos vio a nosotros perdidos y hundidos en el pecado y nos lanzó, hermano, el salvavidas del Evangelio, y entonces nosotros venimos a la salvación. El Señor les enseñó a los discípulos cómo se gana un alma, y ellos aprendieron bien, hermano. Aprendieron bien porque ellos siguieron ganando almas también para el reino. Y esta es la clave, hermano. Acercarnos, invitarlos, enseñarles, estudiar con ellos, amarlos, y que nosotros podamos preocuparnos por ellos. Y ellos van a ver, hermano, nuestro interés con preocupación, que no tenemos interés en su dinero, ni en sus bienes, ni en sus cosas. Lo que tenemos interés es en su alma, que se salve. Y así los miraba el Señor. Y la iglesia tiene que mirar así, hermanos, a los pecadores. Pero también, hermano, Él les demostró a los discípulos cómo se vencen los demonios. No podemos negar, hermano, lo que la Biblia nos dice de Jesús. Jesús es Dios, hermano. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el 1:14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahorita nuestro hermano acaba de leer el Colosenses 2. En Jesús habitó corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Él es Dios, hermano. Y como Dios, Él viene, pero Él les demuestra a sus discípulos que Él es más fuerte que el diablo y los demonios. Y esto a nosotros nos debería de ayudar, hermano, pero nos debería de motivar, y nosotros poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús, porque Jesús es más fuerte que el diablo y que todos los demonios. Recordamos este bonito capítulo que en nuestras Biblias, hermano, se le llama el encabezado el endemoniado gadareno, pero debería de decir el endemoniado sanado por Jesús, o el endemoniado transformado por Jesús. Pero nosotros nos quedamos solo con la parte primera y no la final.
Dice, hermanos, que en el 5 al 8, que llegan a un lugar llamado Gadara, y que al llegar un hombre, hermanos, que vivía en los sepulcros desnudo, que gritaba y que lo ataban con cadenas y no lo podían detener, la rompía, endemoniado, hermanos. Cuando el Señor baja de la barca, dice que él lo vio pues a Jesús de lejos y corrió. ¿Y qué hizo, hermanos? Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por el Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién es más fuerte, hermano? ¿Quién es el que reconoce la soberanía? Mira, los demonios se postran ante Jesús. Sabemos que era una legión, hermano, de 3 a 5 mil demonios. Conocen a Jesús, se postran ante Jesús y obedecen a Jesús. Pero no solo eso, hermanos, sino que el poder de Jesús es tan asombroso que dice el 14 y el 15, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso a los de la ciudad en los campos, y la gente salió a ver aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. ¿Y cómo está el poder de Jesús? Ese no tenía sosiego, día y noche andaba gritando, hermano, como loco, un poseído por los demonios. Y ahora está sosiego, sentado. Este hombre, hermano, andaba desnudo y con piedras se hería, hermano, y se dañaba y nadie podía ayudarlo. Ahora está vestido y pues, hermano, gritando, diciendo incoherencias y todo, y ahora está en su cabal juicio. Este es Jesús, hermano. Les demostró a esos que seguro estaban temblando, porque eso era de noche, hermano. Cuando ellos llegaron, dice un evangelio que era de noche. Esto tuvo que haber sido impactante. Pero el Señor les enseñó y les demostró que Él era más poderoso que el diablo. Cuando Él hizo milagros, hermano, no se paró el cuello. Él no dijo: ahora los voy a apantallar. Mira, ahora van a ver de qué cuero salen más correas. Ahora van a ver quién es el Pancho Pantera. El Señor nunca hizo eso, hermano. Aunque Él tenía todo el poder para hacer los milagros, y Él hizo muchos milagros, los discípulos le había dado el poder para hacer milagros, hermano. Y eso es delicado. Porque una persona, cuando no está consagrada, hermano, y tú le das un puesto de poder o de autoridad, esto le sucede, hermano, al ranchero, que no sabe ningún principio para tratar a la gente, hermanos, y que se crió en el campo, y que llega, hermano, y le dan allí en la construcción de mayordomo y empieza a azotar, a maltratar y a maldecir a los demás. Pues es difícil, hermano, cuando le dan el poder a estas personas, cuando le das el poder al necio, pues el pueblo, hermano, cuando el rey es necio, dice el proverbio, el pueblo sufre. Pero cuando el rey es sabio, entonces el pueblo, hermano, recibe la bendición. Esto es algo, hermanos, con mucho cuidado el Señor lo hizo. Voy a hacer un milagro. Señor, el que tú amas está enfermo y quiere verte. Oye, esa es la última voluntad de Lázaro. Está bien, me quedo un día más.
dice el Señor Jesucristo. Enviaron pues sus hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oír dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino es para... ¿Cómo Dios puede glorificarse en una enfermedad, hermanos? ¿Cómo? Bueno, dice Pablo en 2 Corintios que cuando uno es débil, en verdad Dios nos hace fuertes. Y dice Pedro, 1 Pedro 4, que cuando pasamos por tribulaciones, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque reposa sobre vosotros el Espíritu Santo. Es un poderío, hermanos, que no entendemos. En la debilidad hay poder, hay fortaleza. Le dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Para la gloria de Dios. Se queda, hermano, y después de 4 días llega. ¿Y dónde lo pusieron? Allá está la tumba, vamos. 11:41 al 43 dice: entonces quitaron la piedra donde habían puesto al muerto. Este es Lázaro. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: les voy a demostrar quién soy yo. Mire, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy el Hijo del Hombre, soy el gran yo soy. Bueno, saca credenciales, hermano, que pues casi son infinitas. No hizo eso Jesús. Jesús les demostró a ellos que los demonios, las enfermedades y las situaciones, hermano, que están fuera de nuestro control, van a ser vencidas a través de la oración. La oración tiene poder. La oración es poderosa y Él está orando. Jesús alzó los ojos, hablábamos de la oración en Juan 17. Esa era la forma de orar, hermano. En lo alto, y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Él oró al Padre, hermano, y oró en alto antes de resucitar a Lázaro. Pero lo dije por la causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? El que estaba atado o muerto, pues resucitó. ¿Cómo se vencen los demonios, hermano? Bueno, hermanos, se vencen a través de Jesús. Se vencen a través de la oración. Ya nosotros vemos a los apóstoles en Hechos 3 que, bueno, van a la hora de la oración y regresan y ven por allí a una persona que está lisiada, ¿verdad? Y lo ven que pide una limosnita, como por ahí en México nos decían, una limosnita por el amor de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? Pues ando bien, igual, mira, bolsillos vacíos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, a ti te digo, levántate. ¿Aprendieron bien o no? Hermano, es a través de Jesús, es a través de la oración como se vencen los demonios. Y todo eso es para la gloria y la honra del Señor. Pero
Si no hay consagración, hermano, si nos aparecemos en el culto ahí una vez al mes, bueno, cuando las cosas están tan mal, decía una esposa, marido, tenemos que orar por nuestra economía, esposo mío. Pues qué tan mal están las cosas que tenemos que orar. Cuando te acuerdas de leer la Biblia allí, una a las 50. No hay oración, no hay lectura bíblica, no hay vida devocional, no hay comunión con la iglesia. Hermano, pues estamos como cuando no comes, ¿cómo se llama? Desnutridos espiritualmente. No, hermano, el diablo se ríe de nosotros. Nos zarandea como trigo, hermano, como al pobre de Pedro. No hay diablo que se gane, hermano, ni demonio que se venza, si nosotros no tenemos la consagración. Él se los dijo, hermano, cuando ellos fueron a vencer los demonios y no pudieron sacarlo. Él fue y lo sacó y les dijo, gente incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a soportarlos? Y ya en la casa, hermanos, cuando entraron en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar este demonio fuera? Y él les dijo, es que este género con nada puede salir sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Y si ayunas físicamente, bueno, pero es más bueno que ayunes de pecado espiritualmente. El verdadero ayuno, dice Isaías 58, es de que rompas las cadenas del pecado. Dice las coyundas, que son unos lazos que ataban al caballo cuando iba en la carreta. Si rompes eso, el caballo se va, hermano, libre. Esto es algo, hermanos, que el Señor enseñó. Bueno, ¿enseñó cómo se gana un alma? Acércate tranquilo. Ábrele las escrituras, apréndete los textos. O ponlos en un papel y enséñale la palabra de Dios. Y llámalos, míralos como ovejas perdidas. ¿Y cómo se vencen los demonios? Pues a través de Jesús, porque Él es más fuerte. A través de la oración y a través de la consagración. Tenemos que consagrarnos para nosotros poderle darle guerra al diablo, porque si no nos consagramos, entonces estamos con el diablo. Somos súbditos de él. Si mentimos, robamos y practicamos el mal, dice Juan capítulo 3 que el que practica el pecado es el del diablo. ¿Qué guerra le vas a dar al diablo si eres un súbdito? Pero tenemos nosotros que consagrarnos. Y tercero, hermano, es cómo se preparan los líderes. Ya casi estamos concluyendo con esta serie y ya nos faltan, hermano, una y vamos a dar otra más en conclusión de todo. ¿Cómo se preparan los líderes? Tenemos nosotros, hermano, que ver su consagración y su sacrificio. Jesús lo vio en sus discípulos, hermano. Y les dio trabajitos pequeños al principio, luego otros, y según fueron respondiendo, les añadió y le dio otros trabajos. Así también lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ver la consagración y el sacrificio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, hay un requisito para el liderazgo: fidelidad. Fidelidad a la esposa si está casado, fidelidad a la familia si tiene familia, fidelidad, hermanos, a Dios, fidelidad a la iglesia, a las reuniones y a todo lo que tiene que ver, hermanos, con el reino al cual él pertenece.
Que sean idóneos, que haya cierta idoneidad. Dijimos, los que cantan van a cantar, los que predican van a predicar, los que oran van a orar, los que presiden, todos tenemos un don y tenemos que ir en esa dirección. Y este es, hermano, el camino. Hubo un hombre, hermano, en Hechos capítulo 8, que se llamaba Simón. Y cuando vino Felipe a Samaria y predicaba a Cristo, dice la Biblia en el 7 que muchos hombres y mujeres, hermano, se bautizaban. Pero que después vino Pedro y Juan, bajaron a Samaria y ellos, hermano, impusieron las manos. Y al que imponían las manos le daban ciertos dones, ciertos talentos milagrosos. Y allí entre los que se habían bautizado había un hombre llamado Simón. Y Simón venía de un contexto de mentira. Él era un brujo. Era un hombre que ejercía la magia negra, hermano. Y dice que con sus engaños había ganado mucho dinero. Entonces, cuando vio a Pedro y a Juan que a través de la imposición de las manos y la oración, hermano, se daba el Espíritu Santo de una forma milagrosa, dice que les ofreció pues dinerito. ¿Por qué Pedro y Juan no le impusieron las manos a Simón? Tenían un don de discernimiento especial. A lo mejor miraban a Simón, que los miraba y sus ojos eran signos, no de pesos, de dólares. Mira a este hombre. ¿Y qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque tú has pretendido comprar el don del Espíritu Santo. No podemos darle, hermano, la autoridad ni el liderazgo a nadie que no se consagre, porque sabemos que eso será una piedra de tropiezo, sería un mal testimonio para la iglesia y que Dios no va a glorificarse, hermano, a través de su servicio. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y él preparó, hermano, algo que a veces nosotros no entendemos, el concepto discípulo líder. El principio es el alumno, sí, tiene que aprender, 2, 3, 4 años, no sé. Pero después él tiene que ser maestro. Ya debe de dejar de estar nada más recibiendo clases, ahora las tiene que dar. Los discípulos primero fueron, hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios, primero fueron discípulos, seguidores, aprendieron de su maestro, después fueron apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Un enviado, un predicador. Fueron columnas de la iglesia. Ya vimos nosotros, hermano, bueno, este es el texto Lucas 6, 13 al 16. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó discípulo. Uno que aprende quiere ser como su maestro. Ahí está. Empieza en el kindergarten, sube su primaria, su secundaria, su prepa, su universidad y llega un día que se gradúa. Y ahora él es el que va a ser el maestro. Y va a tener también sus alumnos que empiezan de abajo y va a duplicar ese concepto discípulo, líder. Y ahí están todos, hermano. Lo vimos ya en la mañana, la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. Y hermano, por último, decíamos nosotros en estudios pasados que los discípulos, Jesús no les pidió que fueran perfectos, tampoco les pidió títulos universitarios, no los tenían, hermano. Lo único que Él les pidió, que fueran leales, que fueran fieles, que ellos no podían servir, hermano, a dos señores, porque iban a amar a uno
iban a menospreciar a otro. Y él lo dijo así: ninguno que tomando el arado, ahí estás trabajando en las cosechas del Señor, en las tierras del Señor, ninguno que tomando el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Creo que ha llegado el tiempo, hermanos, de que nuestros hijos nos vean consagrados a Dios y no que estemos un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Me decía un hermano, ya se fue con el Señor a darle cuenta. Decía, hermano, que su corazón estaba dividido entre chisas y el béisbol. Imagínate. Y a veces tenía que jugar. Él lanzaba a 90, hermanos. Los profesionales 99, 100. Él estaba muy cerca. Dice que ni los anuncios. A veces la cena del Señor se estaba cambiando en el carro para ir a jugar. ¿Tú crees que eso fue un ejemplo para sus hijos? Si tú me preguntas dónde están sus hijos, todos están en el mundo. Es que nuestros hijos, hermano, no solamente oyen lo que les decimos, sino ven lo que hacemos. Y ellos ven si tú estás en serio en el Señor, o si estás jugando a la iglesita, o estás queriendo aparentar una vida que no tienes. Jesús les dijo, porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Te imaginas al Señor allí en una sinagoga? Cuando terminas, me tengo que ir a las Olimpiadas. ¿No había Olimpiadas en su tiempo? Sí, sí había, perdón, hermano, en su tiempo. Porque ejemplo os he dejado. Hermano, el preparar hijos líderes, el preparar iglesias que sigan liderazgo, no es cuestión de solo hablar, hermanos, sino de demostrar. Tenemos una grande tarea todos, hermanos, en casa, en la iglesia y en la sociedad donde vivimos, y a lo mejor tendríamos que sentarnos con nuestros hijos y pedirles perdón, porque no hemos sido los ejemplos que ellos necesitan tener. Y también, hermano, muchos de los maestros y de maestras deberían de acercarse a esos niños y a esos jóvenes y decirles, no soy ese líder que tú necesitas tener, pero quiero cambiar, quiero demostrarte que Dios ha hecho un cambio en mi vida. La demostración, hermano, es lo más difícil. Demuéstramelo. No nomás dilo, demuéstramelo. ¿Cómo se gana un alma? El Señor les enseñó y ellos siguieron ganando almas, igual como lo hizo Jesús. ¿Cómo se vencen los demonios? A oración, ayuno, consagración, hermano, a través de Jesús, que Él es el poderoso. ¿Y cómo se preparan líderes, hermanos? Pues consagrándolos y ayudándoles, hermano, a través del ejemplo. Esperamos que todos estos estudios, hermano, puedan ayudarnos a todos para ser mejores padres de familia, mejor madre de familia, y que seamos mejores maestros de niños, de jóvenes, de adultos, que seamos mejores líderes, hermano, en cualquier área que tengamos, y que nosotros podamos demostrarle a los demás que sí se puede vivir una vida gloriosa, consagrada en el nombre de Jesús. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor, hermanos.